Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Dios envía y respalda. Hemos estado aprendiendo de los inicios del cristianismo y aprendíamos de esta buena iglesia, el buen ejemplo que dejó la iglesia de Antioquía, de Siria, que Bernabé los animó a ser fieles y ellos aprendieron y practicaron lo aprendido, invirtieron para el reino de Dios con sus ofrendas a los que lo necesitaban, y también cuando el Espíritu les habló ellos fueron obedientes y mandaron a Bernabé y a Pablo a lo que se conoce como el primer viaje misionero. Entonces, lo que vemos es que Dios sigue participando en la historia. Dios no está escondido, sino que Dios sigue metiendo sus manos, sigue interviniendo y sigue siendo el actor principal de la historia de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que mueve, el que manda, el que respalda a los misioneros y nos muestra lo excitante que es el cristianismo. Es una nueva aventura, no es para nada aburrido. Hay muchas aventuras en el cristianismo, no solo para los que están aquí, estos actores que no, sino para nosotros también. Dios tiene un plan también para nosotros y nos invita, nuestro Dios, a unirnos a su misión de paz, de redención. Cada uno tiene que tomar su papel en la historia a lo que el Señor lo esté llamando. Y aquí vemos cómo a Pablo y a Bernabé les dice: apártenmelos porque me los voy a llevar para la tarea que les he dado. Pero lo interesante es que el Espíritu Santo dice específicamente, ¿no? Dice Bernabé y Pablo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó, porque ellos no van solos, van con alguien más. Dice, vamos a leer a partir del versículo 4 en el capítulo 13, dice: Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, que era el puerto de ahí cerca de donde estaban, de Antioquía, y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, que era la ciudad más cercana, llegando a la isla, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y luego dice: tenían también a Juan como ayudante. Entonces, ¿qué pasó ahí? No que nada más era Bernabé y Pablo, no. O sea, la misión cristiana, siempre hay espacio para uno más. Es bienvenido. Es más fácil, entre más seamos, más fácil se hace la misión. Y hoy en día es igual. Todos podemos participar en la misión de Dios con las tareas diferentes que hay en la iglesia. Hay 5 tareas básicas en la iglesia, que es la comunión, el compañerismo, el enseñar la palabra de Dios, enseñar también con obras la misericordia de Dios dentro y fuera de la iglesia. Y vemos también aquí la tarea misionera, ¿verdad? Que es compartir el amor de Dios por medio de las buenas noticias, la tarea profética, declarar las verdades de Dios. Entonces, la invitación de Dios está abierta y tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu nos guíe y obedecer. Y si el Señor te está llamando a trabajar, pues hay que responder. Y vas a poder ver grandes maravillas que el Señor tiene para ti. Vas a ser testigo del poder de Dios
si le obedeces en el llamado a trabajar. Y eso fue lo que pasó con Pablo y Bernabé, y también ahora vemos que también fue con Juan. Y este Juan no es el Juan, el discípulo amado, no es el de los evangelios, es Juan Marcos, y él ya había ido con Pablo y Bernabé, ellos habían ido a Jerusalén, y ahora se lo estaban llevando en este viaje misionero. Y este viaje fue que recorrieron, sigo leyendo ahí en Hechos, recorrieron toda la isla hasta Pafos, y allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta llamado Bar Jesús, o sea, hijo de Jesús, o sea, hijo de la salvación, que estaba con el gobernador del lugar, que era Sergio Paulo. El gobernador era un hombre inteligente y mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que se quería llamar Bar Jesús, o que se hacía llamar Bar Jesús, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo que sucedió, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza del Señor. Una de las cosas que pasa con la misión de Dios es que uno tiene que, vas a tener que enfrentarte al mal, vas a tener que enfrentarte al error. Y aquí los discípulos se encontraron con alguien que hacía oposición directa, un mago judío. Es algo que para mí no cabe en la mente, cómo un judío puede ser mago. Para mí no está bien, pero así él era judío y era mago, y intencionalmente quería apartar al gobernador de escuchar la palabra de Dios. Y yo lo que creo que este mago lo que hacía era como un consejero del gobernador, y pues no quería perder su trabajo, ¿verdad? No quería perder su influencia sobre el gobernador. Entonces, porque en ese tiempo era normal que los gobernadores tuvieran consejeros religiosos, sacerdotes de otras religiones que les dijeran qué estaba pasando, pero por eso a este Elimas no le convenía que llegaran ellos y les hablaran de este Dios. Y entonces, por su egoísmo, por su ambición, se puso en contra del mensaje de Dios, se convirtió en oposición, se convirtió en un enemigo de Dios. Por eso hay que tener cuidado con la ambición y las riquezas, porque nos puede a veces poner en contra de Dios. Los discípulos tuvieron que enfrentarlo y tuvieron que decirle la verdad, tuvieron que confrontarlo, desenmascarar al enemigo y sus mentiras. Lleno del Espíritu Santo, dice, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo. ¿Por qué se hacía hacer llamar hijo de la salvación? Y entonces Pablo se la cambia: no, tú eres un hijo del diablo y eres enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego, por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Primero que nada, notemos que lo primero que dice la palabra, cuando uno enfrenta a la oposición, al enemigo, lo mejor es estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo fue que Pablo dijo eso. Porque el Espíritu Santo es el que da poder, es el que da guía, es el que da dirección, es el que da discernimiento, el que nos ayuda a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Pablo, pues como era su carácter, él va directo al grano, y yo creo que estaba molesto porque no dejaba que le compartieran al gobernador que él quería escuchar.
y lo llama hijo del diablo y enemigo de la justicia. Y eso es lo que pasa con la gente que va en contra del evangelio. Realmente va en contra de la justicia, empieza a trabajar para el enemigo, busca torcer los caminos del Señor, porque el evangelio es paz, es amor, es reconciliación, es restauración, es bien, es armonía con Dios y con los demás. Es la respuesta que necesita este mundo herido y corrupto para que pueda tener sanidad, para poder guiarlo en justicia. Por eso los que se oponen al evangelio son enemigos de Dios, enemigos de la verdadera justicia. Y de los que trabajamos en el evangelio, los que buscamos traer la paz, la reconciliación, somos aliados de Dios, somos embajadores de Cristo. Y lo que dice Pablo al mago, a mí me suena más como una advertencia, por cómo está la traducción. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no vas a ver la luz del sol. ¿Le suena esto familiar? ¿Quién se había quedado ciego? Pablo. ¿Dónde hemos escuchado una historia similar? A él mismo le pasó. Él estaba en contra del evangelio. Él era un enemigo de Jesús, del evangelio, del Señor, de Dios, aunque conocía de Dios. Entonces Pablo habla por experiencia. Te vas a quedar ciego, si le sigues por ese camino te vas a quedar ciego. Escúchame, a mí me ha pasado esto, ¿no? Él entiende lo que es la ceguera espiritual ahora. El que él, su celo que tenía de servir al Señor, estaba completamente ciego, no veía claramente el evangelio. Y aquí es donde tenemos que reflexionar. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo andas? ¿Andas a favor o en contra del evangelio? ¿Andas medio cegatón? ¿O estás sirviendo al Señor con los ojos abiertos? Tienes tu vista espiritual, ya aceptaste a Cristo como Señor y como Salvador, ya tienes luz en tu vida, esa que nos guía, ya no andas en la oscuridad, ya no andas a ciegas. Y lo que pasó es que la advertencia que le dio Pablo inmediatamente se cumplió. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas que alguien lo llevara de la mano. Y es que estar en Cristo es una gran diferencia. Es la diferencia entre la luz y la oscuridad. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, ahí se marca la raya claramente. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene, está ciego. Entonces, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no lo has declarado como el Señor de tu vida, como el Rey de tu vida, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has aceptado su invitación a seguirlo, no hay mucho que puedas hacer. Aunque digas, no, es que yo ahora voy a hacer buenas obras. Eso no te va a devolver la vista espiritual, no te va a sacar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Necesitas, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? A menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. No es que hagas buenas obras. Las buenas obras no te van a salvar. El único que te puede salvar es Jesús. No hay nada que tú puedas hacer que te pueda dar la vista espiritual más que nacer de nuevo, arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús, que Él murió en tu lugar en la cruz. Esa es la única que te va a dar la vista. No es que tú busques hacer cosas buenas, no te va a salvar eso. No te va a salvar venir a la iglesia. El único que te salva es Jesucristo. Si no entregas tu vida a Cristo, no vas a poder ver el reino de Dios. No vas a nacer de nuevo. Y es lo que le dice a esto. Te vas a quedar ciego, vas a andar en la oscuridad para que sepas realmente lo que es. Para que te des cuenta, para que cerrando los ojos los abras. ¿Qué le pasó al mismo Pablo? Tienes que dar tu vida a Cristo. Y eso es lo que pasa en esta historia, que el tal Bar Jesús, Bar significa hijo de Jesús,
hijo de la salvación, se quedó ciego. Y pasa lo mismo, él pensaba que era la gran salvación, ciego. Entonces hay que tener cuidado, estaba totalmente ciego. De la misma manera está ciego todo el que no ha sido regenerado por la fe en Cristo. No hay de otra, no hay de otra. No hay otra solución al pecado que yo sepa, otra solución al mal, otra solución a la ceguera espiritual. El único que puede dar vista es Cristo. Cristo es el único que ha vencido al pecado, es el único que ha vencido a la muerte, y Él es la luz del mundo, y todo el que le sigue jamás andará en tinieblas, ya no va a andar ciego. Entonces, ¿quién dijo yo? ¿Quién no ha aquí recibido la vista espiritual? Hoy es el día de salvación. Y si ya la recibiste, entonces no te hagas el ciego. Si ya la recibiste, entonces ve claramente, primero, que Dios te ama. No empieces a dudar. ¿Será que Dios me ama? Y si me vuelvo a caer, si la vuelvo a... No, Dios te ama. Si tú ya dijiste que sí a Cristo, ya estás del otro lado, ya no estás ciego. Y no te creas ciego, no vuelvas a la oscuridad, ya abre los ojos. Dios te ama y Dios te sigue mostrando el camino que debes de seguir, nos sigue invitando, nos invita a tomar el lugar en su familia. ¿Cuál es tu lugar en la familia de Dios? No estés ciego, ve a dónde te está llamando el Señor. Y lo padre es que el Señor te va a respaldar en los pasos de fe que des cuando tú obedezcas a hacer su voluntad. Cuando tú te acerques, cuando tú obedezcas, Dios te va a seguir afirmando y te va a seguir mostrando, nos va a seguir enviando ayuda y nos va a seguir mostrando sus grandes maravillas. Y por eso tenemos que no actuar como si estuviéramos ciegos o sordos, porque ya hemos sido liberados, ya podemos ver claramente el reino de Dios y lo que el Señor nos está pidiendo, de seguir sus enseñanzas, de compartir el Evangelio. Y vemos cómo en esta historia Dios respalda a los discípulos que obedecieron al Señor. Dios envía y Dios capacita. Llenó de su espíritu a Pablo y cosas poderosas pasaron. Dios respalda a los que envía. De la misma manera que nosotros hemos sido enviados por Cristo, Dios nos envía, Dios nos respalda para ser testigos de Cristo cuando cumplimos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Cuando compartimos el Evangelio que el mundo necesita. El mundo no puede resolver los problemas, no tiene la capacidad, no tiene la vista espiritual que nosotros tenemos. Nosotros sí podemos ver cuál es la solución. Es Cristo, es sus enseñanzas. ¿Cómo le hacemos con este problema? Dice el mundo. No sabemos, el mundo no sabe ahorita ni siquiera lo que es un hombre y una mujer. ¿Quién le puede ayudar? Alguien que tenga la claridad de vista, porque el mundo está a ciegas y nosotros sí podemos ver. Entonces nosotros tenemos que compartir las buenas nuevas. Nosotros quisiéramos darle la vista, pero el único que les puede dar la vista es Cristo. Lo que nosotros podemos hacer es compartir de Cristo. Y ese es nuestro llamado, compartir de Cristo, no convertir. Porque yo sé que muchas veces a los cristianos se les carga eso, es que no has convertido a nadie. Pues no, yo no puedo convertir a nadie. No puedo. Lo que sí puedo hacer es, lo que vimos en el curso de compartir nuestra fe, es compartir a Cristo. Eso sí lo puedo hacer. Puedo hablar de Cristo, puedo tener conversaciones espirituales con la gente, pero ya de ellos depende si aceptan a Cristo o no. Ese ya no es mi problema. No sabemos si el imán se convirtió o no. Por lo que yo veo aquí no se convirtió, pero no sé. Pero eso ya es trabajo del Espíritu Santo, no es mío. Mi trabajo sí es compartir, mi trabajo sí es vivir las enseñanzas. Esa es mi victoria, cuando yo comparto y cuando yo vivo como Cristo manda. Entonces sí estoy haciendo lo que el Señor me manda y el Señor me va a respaldar siempre en mi vida. Por eso tenemos que estar conscientes de que nosotros que tenemos la vista espiritual podemos ayudar a los que están bien cegatones.
a los que no ven, a los que no saben qué onda con su vida. Nosotros podemos ayudarlo porque, como dijo Jesús, cuando leyó en la sinagoga, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y pregonar el año del favor del Señor. Ese mismo Espíritu que está sobre Jesús, que estuvo sobre Jesús, que es el mismo que está sobre nosotros, y nosotros podemos hacer estas mismas tareas: liberar a los oprimidos, a los que están engañados por gente como Elimás, que les enseña cosas que no son verdad. Nosotros podemos liberarlos, nosotros podemos ayudar a los que están ciegos, a los que tienen miedo. Nosotros podemos darles esperanza, podemos ayudarles, podemos mostrarles, podemos indicarles dónde está Jesús, qué pueden hacer ellos para recibir a Jesús. Yo sé qué pueden hacer y lo tengo que compartir porque yo sí veo claramente. Por eso digo, no nos hagamos ciegos, no nos hagamos los ciegos, no nos hagamos de la vista gorda. No volteemos a un solo lado. Nosotros tenemos la solución y podemos compartirla. Iba a decir nada nos cuesta, pero sí nos puede costar. A los discípulos les costó latigazo. En el próximo aventura que tuvo acá Pablo y Bernabé, pues, pensaron que ya estaba muerto, lo sacaron inconsciente de un pueblo, pero cumplimos nuestro trabajo y el Señor nos respalda. Ponemos la vista en las cosas de arriba, en las cosas eternas, y el gobernador del pueblo, el presidente municipal, se convirtió por el testimonio del poder de Dios en estos discípulos. Ellos proclamaron la verdad, enfrentaron las mentiras y fueron respaldados por el poder de Dios. Y el llamado para nosotros es el mismo: compartir el mismo mensaje de salvación que traían Pablo y Bernabé, es el mismo. Y el que traía Marcos de seguro, Juan Marcos, lo que hacía también es enseñarle a la gente, porque él se le adjudica el escrito del Evangelio de Marcos, ese Juan el que estaba ahí en ese viaje, porque él estuvo con Jesús, él fue uno de los testigos de Cristo, y él fue el que escribió el Evangelio de Marcos, y estaba ahí, y estaba con Pablo y Bernabé, y es el mismo mensaje que nosotros tenemos y que podemos compartir. Somos enviados, y si usted no se quiere, pues es que ya a mí nadie me ha enviado. Bueno, pues yo lo envío ahora. Usted está enviado por esta iglesia, usted está enviado por Cristo a ser testigo. El llamado es a todos los creyentes a ser testigos de Jesús. Y testigo significa que tú has sido, que el Señor ha hecho algo en tu vida. Si el Señor no ha hecho nada en tu vida, yo no te voy a pedir que seas testigo. Pero si el Señor ha hecho algo en tu vida, entonces sí puedes ser testigo. Si Él ya te dio la vista espiritual, si ya puedes ver el reino de Dios, si ya puedes entrar al reino de Dios, entonces sí puedes ser testigo. Y puedes decir, sí hay algo más, sí hay algo más, sí existe Dios y se ha manifestado en Cristo y te ama a ti. No importa lo que hayas hecho, Dios te puede redimir. Si Dios ha hecho algo contigo, entonces no te puedes hacer el ciego, sino que hay que compartir la gracia de Dios. Entonces, vayamos confiados en que el Espíritu Santo nos envía, pero también nos respalda, nos va a acompañar en la misión de Dios. Aunque encontremos oposición, tenemos que enfrentar las mentiras y proclamar la verdad del Evangelio. Entonces, la invitación es que nos unamos todos al trabajo de Dios aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Amén.